Continuamos hablando sobre corrupción política. Hablemos de cómo se produce la corrupción en la financiación de partidos. Algunos autores opinan que el problema de la financiación corrupta tiene su origen en la ausencia de regulación sobre la materia. Frente a esta posición, algunos otros indican que en relación con la regulación existen 4 modelos posibles y ninguno es perfecto. Estos 4 modelos son, en primer lugar, la opción sueca, caracterizada por la idea de que los partidos son asociaciones voluntarias de naturaleza privada y a los que no se puede prohibir la obtención de financiación privada en las cuantías que consideren necesario. En el fondo, además se considera que los votantes deciden libre y racionalmente sin que el dinero o la publicidad puedan mermar su juicio. No obstante, es preciso destacar que en Suecia existen acuerdos entre partidos para asegurar la transparencia en el origen y destino de los fondos. El modelo sueco es el modelo imperante en el resto de los países escandinavos. La segunda modalidad es la opción alemana, en la que hay una apuesta fuerte por la transparencia. Todas las fuentes privadas de recursos deben ser registradas y comunicadas al órgano de control, aunque no existen límites en dichas contribuciones. Los electores deben saber quién recibió, cuánto y de quién, y para ello es obligatorio para los partidos y candidatos emitir unos informes públicos con la contabilidad pertinente de ingresos y gastos. Además, en Alemania, por sentencia del Tribunal Constitucional de 1992, se reconoció el papel esencial de los partidos en el funcionamiento de la democracia, de ahí que se admitiera la constitucionalidad de su financiación pública. La modalidad tercera es la fundada en el activismo de las agencias de control. En esta modalidad, la clave está en crear un órgano con capacidad de control y seguimiento que analice las cuentas de los partidos y candidatos, así como sus informes de actividad y que implemente normas sobre campañas conforme vayan aprobándose. Los Estados Unidos han desarrollado un sistema en el que los partidos y candidatos deben hacer públicas todas las contribuciones superiores a los $200. También existe un límite para las donaciones privadas que es de $25.000. Sin embargo, no existe ningún tipo de financiación pública a partidos, aunque sí a candidatos. Por ejemplo, los candidatos presidenciales, que han recibido en estas últimas elecciones $74 millones para financiar su campaña desde el momento en que finalizaron las convenciones y ya no podían recaudar más dinero privado. No obstante, los fondos federales utilizados en las elecciones presidenciales provienen de fondos que los ciudadanos voluntariamente adjudican en sus impuestos sobre la renta. La asignación de estos fondos no afecta al total de impuestos a pagar o al monto de la devolución que le corresponde al individuo. La Comisión Nacional de Elecciones es el órgano encargado del control y seguimiento del sistema en los Estados Unidos. Finalmente, la cuarta modalidad es la de la regulación diversificada. El mejor ejemplo aquí es Canadá, donde en el 2003 se introdujeron amplios cambios en la normativa de 1974 y se ha generado un sistema de regulación intensa y fuerte control. Así, existe la obligación de informar por los partidos de todo tipo de ingreso privado recibido. La financiación privada se permite esencialmente a personas individuales a las que se les establecen límites en la contribución, $10.000 canadienses al año por candidato, partido o por candidato interno en las primarias de partidos. A las empresas y sindicatos se les permite financiar, pero con un límite de $10.000 canadienses por año. Y solo a candidatos, no a partidos. También existen límites a los gastos electorales y normas bastante detalladas sobre financiación pública directa e indirecta, así como una obligación rigurosa de transparencia en el origen y fines de los gastos. Para controlar todo ello, existe un comisionado de elecciones con amplios poderes y un régimen de fuertes sanciones en sus manos, incluida la pena de prisión de hasta 5 años. El modelo español, se acercaría a este último, aunque no está tan depurado. Los constituyentes españoles incorporan a la Constitución de 1978 el artículo 6º que establece que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. De ahí que se les considere como base esencial para la actuación del pluralismo político. Pero los partidos españoles, como en el resto del mundo democrático, requieren importantes sumas de dinero para hacer frente a las repetidas campañas electorales y a su creciente profesionalidad.
La conquista del poder o la capacidad de actuar como bisagra es requisito fundamental para la influencia y salud interna de los partidos, y ese objetivo requiere cada vez sumas mayores para la financiación de las campañas y el sostenimiento de una infraestructura tecnocrática capaz de hacer seguimiento de las políticas públicas en marcha y de los resultados percibidos por la ciudadanía. La política mediática es cada vez más cara, con toda su parafernalia de encuestas, marketing, publicidad, análisis electoral, imagen, estudios técnicos. Máxime cuando el comienzo de una campaña política casi empieza al día siguiente del fin de la anterior, sobre todo en un estado descentralizado como España. 17 elecciones autonómicas y las elecciones locales que se suman a las generales. Por ello, existe una cada vez más generosa financiación pública, al tiempo que se permite con límites la financiación privada. El Tribunal de Cuentas se encarga del control del cumplimiento de la normativa de financiación por parte de los partidos. La conclusión que podemos sacar de este repaso es que solo en países de fuerte cultura cívica y compromiso democrático es posible aceptar la desregularización, y que cuanto menor sea la cultura cívica y el capital social, mayor será la necesidad de optar por un modelo cercano al canadiense con regulación intensa y controles rigurosos. En consecuencia, la corrupción se produce por la inadecuada regulación y el insuficiente control, considerando las condiciones sociales y la cultura política existente. Dicho esto, las preguntas ahora son: ¿qué debe contener la regulación en esta materia? ¿Y qué tipo de regulación es la inadecuada y por qué? En relación a estas preguntas, los debates giran en torno a 9 aspectos. Nombrémoslos. Financiación pública, privada o mixta. La financiación privada ha sido la forma natural de financiarse los partidos históricamente. Ahora bien, la información empírica sobre la naturaleza de los fondos privados hoy en día nos indica que los fondos provenientes de las cuotas de afiliados son una parte ínfima de los ingresos exigentes y que no permiten cubrir por sí mismas ni los más elementales gastos. Por otra parte, la ineludible intervención pública en áreas de la economía y los negocios provoca una relación muy peligrosa entre dinero y política. La ausencia de regulación en esta materia puede dar lugar a 2 peligros. Por una parte, el peligro de la captura de políticas a decisiones, del que ya hablamos y hablaremos posteriormente. Por otra, el problema muy vinculado al anterior, de la consolidación de plutocracias en el gobierno de los países. Un gobierno que solo tenga en cuenta las opiniones, preferencias y deseos de los más ricos no es un gobierno que respete principios básicos de la democracia. La financiación pública surge posteriormente a la privada y su razón de ser es diversa. Para empezar, es una forma de nivelar la competición, asegurando un mínimo de recursos a todos los partidos con implantación y posibilidades. Sobre todo en países semiautoritarios donde los oligarcas controlan los medios y la economía. Esta posibilidad es esencial para que exista una mínima igualdad de oportunidades. En suma, son razones de equidad las que sostienen esta decisión. También es una especie de seguro contra la dependencia de fuentes privadas de financiación, un instrumento de reforzamiento de la autonomía partidaria. Con ello se limitan las posibilidades de captura y la implantación de una plutocracia. Reduce al tiempo la dependencia de fuentes externas, limitando el riesgo de aceptar fondos provenientes de donantes poco fiables. Y finalmente, cuando los fondos son finalistas, permite introducir mejoras en el funcionamiento de los partidos, ya mejorando capacitación o favoreciendo la igualdad de género o democratizando la organización. No obstante, la financiación pública también genera algunos problemas. Por ejemplo, cuando financia candidatos, acentúa procesos de fragmentación partidaria que pueden dificultar la gobernabilidad. Pero cuando financia partidos, al hacerlo a través de la cúpula nacional, puede provocar una rígida centralización y una concentración de poder en unas pocas manos, además de hacer excesivamente dependientes a los partidos del Estado. Además, si la regulación de la distribución no se hace imparcialmente, puede provocar procesos de oligarquización política. La tendencia normal en todo el mundo es a tener un método mixto. La financiación pública no produce por sí misma corrupción, pero tampoco la reduce, sino va acompañada de otras medidas que la complementen. La financiación privada, desde luego, que no reduce la corrupción, más bien la genera, si no se establecen medidas que reduzcan su impacto.
De cara a tener partidos con fondos suficientes como para no tener que dedicarse a la extorsión y aceptar sobornos, la mezcla de ambas financiaciones es la mejor solución, pero tampoco por sí misma evita la corrupción política, pues necesita de otras medidas para que se desincentive la actividad corrupta suficientemente. Otro punto sería la financiación pública, los tipos y costes. La financiación pública. Esta puede intentar cubrir varios tipos de gastos de los partidos. En primer lugar, los gastos de funcionamiento ordinario, cada vez más elevados, dada la tendencia a la burocratización y tecnificación de los partidos. Los gastos en actos públicos, marketing, asesoramiento de imagen, mantenimiento de infraestructuras, informática, comunicación, como repetidamente venimos afirmando, son muy elevados. Y el capítulo de gasto de personal también lo es, aunque se subcontrate en la mayoría de los servicios. Es cierto que los partidos en el gobierno reducen parte de estos gastos a través del uso de las infraestructuras públicas para parte de esas labores, pero ello obliga a los partidos de oposición a redoblar esfuerzos. Cuando la estructura de partidos es de tipo cartel, todos los partidos tienden a usar sus gobiernos o su parte de gobierno para apoyar la estrategia partidista, pero aún así los gastos superan a los ingresos. En segundo lugar, los gastos de funcionamiento de los grupos parlamentarios y, en su caso, de los grupos municipales. Es especialmente importante esta financiación cuando la infraestructura institucional de servicio a los representantes no cubre gastos necesarios como el pago de asistentes o informes. Una posible diferencia entre países se da en este tipo de financiación cuando el país es federal o está fuertemente descentralizado y cuando no es así. En los países federales, la existencia de parlamentos estatales o regionales multiplica los gastos de financiación de grupos, pues todo grupo parlamentario de asamblea legislativa de nivel regional tiene a ser también financiado. La ausencia de financiación regional, normalmente por vía de prohibición legal, sería vista en este caso como una discriminación entre parlamentos y últimamente entre demos, por lo que lo normal y constitucional es que se evite. Y en los países donde la tradición de la autonomía local es fuerte, además puede ser necesario financiar a los grupos municipales de los diferentes partidos con presencia en el Consejo, Pleno o Asamblea local. Nuevamente, la prohibición de tal financiación podría implicar un atentado contra la autonomía local o la capacidad de autogobierno. Por todo ello, cuando existe descentralización, es peligroso establecer límites a la financiación descentralizada de grupos de representantes, pues se generan con ello incentivos más de los que ya normalmente existen a la obtención ilegal de fondos. Finalmente, se financian los gastos de campaña electoral, de forma directa e indirecta. En la financiación de campañas, una diferencia que se puede producir entre países viene dada por la existencia o no de listas abiertas, con distritos uninominales o plurinominales. Cuando existen candidatos que compiten abiertamente, incluso siendo del mismo partido, la financiación de campañas se complica en la gestión y en los controles, y máxime si existen numerosos candidatos independientes, pues en este caso no hay partido al que subvencionar. Por ello, si solo se subvencionaran partidos, los candidatos no oficiales del partido o los independientes quedarían al margen, y ello sería discriminatorio y una fuente de posible corrupción, además de reforzar el poder de la cúpula partidista de forma peligrosa para los equilibrios propios de la democracia interna. Pero cuando a la subvención de partidos se suma la financiación de candidatos, sobre todo si se acumulan candidatos en el ámbito nacional, regional y local, se hace muy compleja la gestión, lo que incentiva también la corrupción y produce, para evitar tal financiación corrupta, la necesidad de constituir organizaciones de control muy potentes, costosas y bien dotadas. Lo normal, por ello, es financiar partidos y que ellos distribuyan entre candidatos, en su caso, con alguna regulación normativa especial para los candidatos independientes. Ahora bien, la financiación de campañas abre otro debate. ¿Qué tipo de elecciones se financian? Lo normal es que se financie tanto las elecciones nacionales como las subnacionales, es decir, las locales, y en su caso las regionales. Ahora bien, hay países que no financian elecciones municipales como en Costa Rica, Ecuador y Argentina. En algunos otros países, aunque no se financian directamente, los partidos disponen una parte de sus fondos para ayudar en los gastos de las elecciones municipales. Los estudios existentes nos muestran
que la ausencia de financiación pública en este nivel influye negativamente en la limpieza de la gestión municipal, pues las campañas locales cuestan cada vez más y de alguna forma es preciso hacer frente a sus pagos. También hay países que financian elecciones de nivel supranacional, como es el caso de Nicaragua en las elecciones al Parlamento Centroamericano y los países de la Unión Europea en las elecciones al Parlamento Europeo. Algunos países financian también los referenda y plebiscitos, como es el caso de Nicaragua. De nuevo. Y últimamente se han empezado a financiar también las primarias de los partidos, financiando a los candidatos, como en Colombia, o a las tendencias oficialmente reconocidas, como en Costa Rica. En España, en coherencia con lo hasta ahora afirmado, los partidos reciben una fuerte inyección de dinero público por 3 vías. 1. Para funcionamiento ordinario. 2. Para gastos electorales. Y 3. Para funcionamiento de sus grupos parlamentarios. Estos fondos se complementan, como en otros países, en múltiples ocasiones con la utilización de la propia administración, cuando se está en el poder, para hacer campañas publicitarias de tinte claramente partidista o para, usando empleos públicos, realizar labores de análisis y estudio que se utilizan por el partido del gobierno. En principio, las subvenciones se deben realizar por los presupuestos estatales. No obstante, cada vez existe más dinero autonómico y local para funcionamiento ordinario. De acuerdo al informe del Tribunal de Cuentas, el último disponible, las cantidades obtenidas por los partidos en un año, sumando subvenciones estatales, autonómicas y locales por funcionamiento ordinario y de grupos parlamentarios o municipales, fueron cercanas a los 150 millones de euros. A dichas subvenciones habría que sumar las correspondientes a gastos electorales, que fueron de 16, sin grandes compromisos electorales. En total, la suma sería de unos 200 millones de euros y si se compara con los fondos obtenidos por vía privada, si nos creemos lo declarado, se puede concluir que más del 95% de la financiación de los partidos políticos en España es pública. En México la situación es parecida, pues en las últimas elecciones presidenciales y congresuales se reportaron gastos oficiales de subvención de 980 millones de dólares y los partidos solo declararon 68. Y en Bolivia el costo de las últimas significó también un gasto extenso. Sin embargo, frente a esta opinión de que no influye la financiación pública en la mayor o menor corrupción, algún autor ha mostrado cómo esta financiación, acompañada de otro tipo de medidas, influye positivamente en la bajada de la corrupción en los países. Y realizando un estudio comparativo entre Alemania e Italia en los años 1974 al 87, se observó cómo en el primer país la financiación pública se había incrementado del 30 al 45%, como porcentaje del total de los ingresos de los partidos, y en Italia había disminuido del 55 y el 60 al 40-45, circunstancia que explica en parte la explosión del Tangentopoli en Italia y los relativos buenos datos de percepción de la corrupción en Alemania. Para finalizar este apartado, otro aspecto a considerar en el mantenimiento de la corrupción política, a pesar de los incrementos en los fondos públicos de financiación, puede ser el desarrollo de luchas intrapartidistas para la nominación mediante primarias. Es el caso de Israel, que tiene la mayor proporción mundial de subsidios públicos para financiar gastos electorales. En concreto, son 3 veces los de Alemania en gasto per cápita. Y al tiempo tiene un sistema de primarias muy competitivas. Como resultado, no se ven suficientes mejoras en sus índices de percepción de corrupción, a pesar del dinero público.